Las colecciones científicas son una infraestructura significativa para la investigación de diferentes aspectos del mundo. De hecho, durante más de 2 siglos, la documentación científica de la biodiversidad se ha sustentado en las colecciones biológicas, que son los repositorios de evidencia material y de información sobre los organismos que existen en la Tierra. Además, son útiles para múltiples propósitos científicos, teniendo importantes implicaciones y relaciones con desarrollos tecnológicos, médicos y de producción, así como gran influencia en el planteamiento de políticas gubernamentales, además de que permiten la replicación necesaria en la ciencia. En particular para Colombia hay distintas razones científicas para apoyar la recolección de aves en el país, y a nivel regional es necesario que se documente de primera mano la biodiversidad de las especies, empleando las colecciones de aves que tienen las instituciones académicas de los departamentos, tanto para resolver preguntas científicas como para tener una imagen clara de los recursos naturales con los que se cuenta y poder tomar decisiones informadas sobre el territorio. El Museo de Historia Natural de la UIS tiene sus orígenes a finales de los años 60, cuando algunos profesores que llegaron a la universidad habían aprendido de profesores de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá las técnicas de taxidermia, básicamente de mamíferos y de aves. Por esas mismas épocas empieza la colección de aves de la Universidad Industrial de Santander, la cual tiene sus primeros especímenes en 1970 y ha tenido varias épocas de colecta alrededor de esos inicios y ahora en los últimos años. En este momento tenemos más de 2.000 especímenes que representan más de 500 especies de aves, la mayoría de ellas del departamento de Santander, pero también algunas especies que provienen de los llanos orientales y de los Andes centrales en Colombia. Bueno, nos encontramos en la colección de aves del Museo de Historia Natural de la Universidad Industrial de Santander, que es una de las colecciones científicas con que cuenta la institución, que tiene como propósito documentar la presencia de distintos organismos en el departamento y en el nororiente colombiano. Estos son una serie de especímenes de la avifauna del departamento que nos muestra la gran variación que tenemos de especies en Santander. Y en particular quiero detallar algunas de las cosas que son importantes en biología por parte de las colecciones científicas. Esto es un espécimen científico que son los restos de una de las especies que nosotros tenemos en el departamento, y está asociado, y lo llamamos espécimen científicos porque está asociado a una serie de información tanto de la biología como de la geografía y del momento en donde este organismo fue colectado. En esta parte de la etiqueta tenemos esa información, y en la parte posterior de la etiqueta tenemos información relacionada con el sexo, con aspectos reproductivos de la especie y otras características del hábitat en donde se encontró y características asociadas con sus medidas. Toda esta información es importantísima porque es lo que nos permite vincular este espécimen tanto con el punto de donde fue extraído en la naturaleza, y nos permite vincularlo con los especímenes de esta misma especie que se encuentran en otras colecciones biológicas, y de esa manera podemos tener un conocimiento mucho más amplio. Además, podríamos tener varios especímenes colectados en el mismo lugar y en el mismo momento, y años después visitar la misma localidad buscando información de si estas especies permanecen allí o no están allí. Entonces, las colecciones biológicas tienen como propósito documentar la biodiversidad para distintos fines científicos que nos permiten entenderla mucho mejor. Bueno, en el caso particular de la colección de aves de la Universidad Industrial de Santander, al igual que muchas otras colecciones biológicas, los organismos están organizados de manera taxonómica, es decir, las categorías taxonómicas nos indican dónde deberían estar ubicados todos los especímenes, y en este caso particular pues tenemos los órdenes, las familias, y dentro de ellos los géneros a los que corresponden. Entonces, estas gavetas, por ejemplo, incluyen toda la familia de las loras. Entonces,
Dentro de cada una de estas gavetas tenemos distintas especies de esta familia de las loras, y aquí están marcadas, y todos los especímenes que corresponden a la misma especie se encuentran ubicados uno al lado del otro. Particularmente en la colección de aves de la UIS, lo que hemos decidido hacer es organizar los especímenes por el número de catálogo. Ese número de catálogo es el número que se le asigna en la etiqueta al espécimen una vez es ingresado a la colección biológica, y ese número de catálogo es el que se refiere en las bases de datos donde toda la información de estas etiquetas de los especímenes se encuentra digitalizada. De esa manera, cualquier investigador que solicite material para ser revisado podemos ubicarle fácilmente los especímenes que está requiriendo. El tipo de investigaciones científicas que se desarrollan dentro de las colecciones o para las cuales las colecciones pueden servir dependen mucho de los intereses de los investigadores que las visitan. En particular, los investigadores que acceden a las colecciones porque tienen algún interés que está relacionado con el tipo de información que tienen estas especies, que por un lado es la información taxonómica, la otra es la información geográfica y la otra es la información temporal, que están en todas las etiquetas y en muchos casos también de la información biológica que encontramos en ellos. No obstante, muchos estudios taxonómicos se desarrollan con base en comparaciones entre especies que están muy relacionadas, como estas especies de colibríes del género Coelígena que tenemos acá, y que permitirían hacer estudios de morfometría que comparasen unas y otras especies, o incluso estudios de los patrones de coloración que tiene el plumaje. Adicional a esto, muchos de los especímenes de nuestra colección en años recientes han sido asociados a una colección nueva que está siendo construida, que es la colección de tejidos, que nos permite acceder a información del ADN de todas estas especies y de alguna manera expandir el tipo de trabajos que se pueden hacer a través de estos especímenes, de manera tal que valga la pena traer todos estos ejemplares desde las distintas expediciones que se realizan. El tipo más básico de trabajo que puede realizarse desde las colecciones biológicas es saber qué especies son las que están en algún lugar particular en algún momento. Pero luego de eso se pueden hacer muchísimos más trabajos, incluso cosas que el investigador en el momento de colectar las especies no sabía que era posible hacer. Es decir, hoy en día muchos especímenes históricos colectados hace 100 o 200 años están siendo analizados con técnicas modernas, tanto de extracción de ADN como técnicas morfológicas modernas, que permiten explorar unas dimensiones de la biodiversidad que no estaban disponibles para los investigadores que colectaron estos especímenes. Del mismo modo, es posible que en el futuro la tecnología nos permita acceder a otro tipo de información de los organismos que en este momento no conocemos, pero que estos especímenes de seguro van a surtir valiosos datos para ese tipo de estudios. Entonces, el valor científico de las colecciones biológicas es inconmensurable, pero muchas veces se desconoce. Entonces, es necesario llamar la atención sobre esos aspectos del tipo de trabajos que se hacen y lo importante que pueden ser. Incluso en aspectos, digamos, de bienestar humano, se ha detectado que las colecciones biológicas tienen un rol fundamental. Hay un caso muy famoso en Estados Unidos en donde se encontró que durante mucho tiempo en las colecciones de huevos de Estados Unidos, en algunas colecciones están asociadas también a los huevos de las aves, el grosor de la cáscara de los huevos de estas aves había ido disminuyendo con el tiempo. Cuando se establece que esa disminución obedeció al uso de ciertos insecticidas en las zonas agrícolas, se pudo detectar que los insecticidas también podrían afectar al ser humano como estaban afectando el grosor de la cáscara de los huevos de estas aves. Entonces, en ese caso, las colecciones surtieron información que pudo prevenir una catástrofe por contaminación de los ambientes en donde los seres humanos estaban conviviendo. Entonces, el tipo de estudios, como dije en un principio, son prácticamente dependientes de la imaginación y la creatividad que tengan los investigadores que acceden a las colecciones, pero pues el material está disponible precisamente para hacer eso. Las colecciones científicas de aves preservan principalmente las pieles con las plumas,
el pico y las patas de un individuo asociado con la información sobre este en una etiqueta. Las colecciones de aves como un todo son fuente de conocimiento centrada en material físico de un organismo. Entendiendo que cada espécimen es único y reemplazable, se debe garantizar el mantenimiento a largo plazo de la colección y un uso adecuado.